hace mucho tiempo que estás siempre cerca, colaborando en el grupo, sobre todo desde la época de Luis y con Marcos. Pero bueno, para los que no te conocen también, bueno, Alejandra es investigadora de CONICET, investigadora Uy, se lió. independiente, creo, de CONICET, y profesora en la Facultad de Ingeniería de la UBA, trabaja en el grupo de medios porosos. Y bueno, eso, hace un montón de tiempo que siempre estamos medio cerca y en contacto por distintas colaboraciones, así que bueno, sos conocida casi como de la casa, Ale. Así que bueno, dale, contanos tu charla, estamos ansiosos Bueno, esperando. bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. Y bueno, por permitirme darla acá en agosto, porque me contactaron hace un montón, pero como estaba con lo del Congreso, les había pedido si me podían dejar un poco más de tiempo. Bueno, el trabajo que les voy a comentar es un trabajo que se enmarca dentro de una tesis de grado de física que realizó Fabricio Fernández. Se hizo en colaboración con Marcelo Piva y Román Martino, y también hemos tomado algunas sugerencias de que fuese jurado de esta tesis, que fue Marcos Madrid. Así que, bueno, nada, voy a presentar parte del trabajo. El trabajo incluía otra serie de experimentos que acá no voy a mostrar, pero que de alguna forma igual se verificaron con estos experimentos que voy a presentar hoy. Bueno, el trabajo se hizo en el grupo de medios porosos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y les voy a comentar sobre el coeficiente de restitución, que, bueno, no sé si todos saben lo que es, en algún momento lo voy a definir por las dudas. Tampoco sabía muy bien quiénes eran todos los que estaban invitados, así que había preparado una introducción general al tema de materiales granulares. No sé si hay alguien que no sea... No hay ningún problema, comentalo, porque Bueno, siempre... lo doy, si no, Sí. siempre por ahí. Bueno, por si hay alguien que no esté muy al tanto, los materiales granulares son un conjunto de partículas sólidas que están embebidas en una fase fluida, y esa fase fluida puede ser un líquido o puede ser el aire. En el caso que sea aire, se los conoce como materiales granulares secos. Y son materiales que pueden comportarse en algunos casos como gases, como fluidos o como sólidos. Por ejemplo, ahí muestro unas fotitos donde se puede ver, por ejemplo, arena o polvo en suspensión, que actuaría como si fuese un gas, no un gas molecular, ¿no? Sino da la sensación de tener un gas. También los materiales granulares pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, como los líquidos, y pueden fluir como los líquidos, y por ejemplo, también forman estructuras bastante estables sobre las que uno, por ejemplo, podría pararse, como el caso de una pila de arena, es decir, que muestran un comportamiento de tipo como si fuese un sólido. Las interacciones entre los granos son principalmente disipativas, a través de la fricción entre los granos y las colisiones entre los granos. Algunos problemas que aparecen en los sistemas granulares son la segregación, que va a conspirar contra la obtención de mezclas homogéneas, la descarga a través de aperturas, que también trae aparejado otro fenómeno que es la formación de arcos. Esto, por ejemplo, puede darse cuando uno tiene un flujo en un silo o una tolva, se pueden producir también bloqueos del flujo, y también la pérdida de estabilidad del material granular, dando a la aparición de avalanchas. Estos problemas generalmente aparecen durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento de este material en diversas industrias y también en distintos fenómenos geológicos. Bueno, por eso es de bastante interés estudiar estos materiales granulares, aparte de que cada año se tratan decenas de millones de toneladas de grano, y esto produce un gasto energético de aproximadamente el 10% de los recursos energéticos mundiales, y suele considerarse la segunda actividad prioritaria después del agua. Varios de los fenómenos que mencioné en la diapositiva anterior son investigados en el grupo de medios porosos. Yo me voy a centrar en el de estabilidad de materiales granulares, la parte de avalanchas, que de alguna forma lo voy a comentar rápidamente porque es el que motiva lo que voy a presentar luego. Cuando uno tiene un sistema de granos, uno sabe que hay unos ángulos de inclinación que estos pueden sustentar sin que ocurra una avalancha.
Es decir, que uno puede caracterizar la estabilidad del sistema mediante, en principio, dos ángulos. Un ángulo donde aparece la avalancha, que se conoce como ángulo de máxima estabilidad, y un ángulo en el que se detiene la avalancha, que se llama ángulo de reposo. Una forma de medir esto es poner el material granular, como está mostrado acá, a ver si lo puedo ir de nuevo, sin pasar de diapositiva. Bueno, no sé. No puedo pasarla. Una forma es ir para atrás y volverla, ¿verdad? Ahí va. Bueno, una forma es poner el material granular dentro de un tambor que rota lentamente, en nuestro caso, y entonces, llegado todo el material se mueve en forma como si fuese un sólido con el tambor rotante, hasta que la superficie libre llega a tomar un ángulo de inclinación con respecto al horizontal, en el cual se desencadena la avalancha. Durante el proceso de avalancha, los granos interactúan entre sí, van disipando energía mediante fricción y mediante colisiones entre ellos, hasta que se alcanza, digamos, todo el sistema relaja a un estado de equilibrio, donde se alcanza otro nuevo ángulo, la superficie libre alcanza otro nuevo ángulo, que es el que mencioné, se llama ángulo de reposo. Bueno, nosotros hemos analizado este tipo de materiales. Acá son unas vainas cilíndricas confinadas en un tambor cuasi bidimensional, y nos interesaba también estudiar el rol que tienen la inhomogeneidad en la masa de los granos. Entonces, por ejemplo, lo que hicimos fue colocar dentro de esas vainas cilíndricas unos insertos de metal que podían estar fijos o podían moverse. En este caso voy a mostrar los resultados que se obtienen cuando el inserto se mueve. ¿No? Ay, no me diga que no se ve. Me parece que tarda en reaccionar. Vamos a darle un ratito. Bueno, lo que va a ocurrir es que justamente el material granular, cuando está suelto adentro de estas vainas, pueden introducir mayor cantidad de torques también sobre las partículas, aumentando las rotaciones en estas partículas, y bueno, y también ocasionan disipaciones entre el inserto que está adentro con la vaina externa, y eso también genera disipaciones. Es una lástima que no lo puedo mostrar, ¿por qué no anda? Ufa. Bueno, después si no, hacia el final, ni siquiera se los puedo mostrar, porque aparte estaba en cámara lenta y se veía precioso, pero bueno, en la presentación general, ahora cuando comparto no lo veo. Bueno, después si no, se los muestro al final. A ver, para atrás. No quiere. Bueno, como les comenté, las fuentes de disipación son las fricciones entre los granos y las colisiones. Lo que nos interesaba analizar más en detalle era caracterizar la disipación debido a las colisiones en ese proceso de avalancha, y para eso nos metimos a tratar de determinar el coeficiente de restitución. Veamos cómo se mide el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución usualmente se define como, bueno, en realidad uno lo que hace es dejar caer una partícula desde alguna altura con velocidad cero, esa partícula se acelera por medio de la gravedad hasta que colisiona contra una base plana con una determinada velocidad de impacto v sub n. De la interacción con la base plana, la partícula rebota, hay una cierta disipación de energía, o podría haber una determinada disipación de energía que lleva a que la partícula rebote con una velocidad de salida Vn'. El coeficiente de restitución entonces se define como la velocidad relativa normal a la superficie, la de salida sobre la velocidad relativa normal a la superficie de impacto. Acá, tomando este sistema de coordenadas, uno puede, en este experimento sencillo, la velocidad normal vertical, es decir, con la dirección en la que está alineada la gravedad. Bueno, el signo menos es nada más que para tener un coeficiente que esté definido positivo. Bueno, entonces, teniendo esta definición del coeficiente de restitución, que es lo que usualmente se usa para caracterizar la disipación,
uno puede tener tres situaciones. Una es la situación en la que durante el choque se pierda toda la energía cinética que traía la partícula. En ese caso se obtiene un choque plástico y el coeficiente de restitución vale 0. El otro límite es que haya un choque elástico perfecto, es decir, que no haya ningún tipo de disipación, y entonces epsilon valga 1, y tenemos situaciones intermedias donde el coeficiente de restitución vale entre 0 y 1, donde es un choque elástico donde haya una disipación. En trabajos previos, lo que se observó es lo siguiente. Estos son trabajos del 2011. Bueno, en la figura que está a la izquierda tenemos una esfera de bronce chocando contra una superficie plana. En la otra figura tenemos esferas de acero sobre una superficie plana de vidrio. En la anterior era plana de acero. Y tenemos este comportamiento del coeficiente de restitución en función de la velocidad de impacto para ambas situaciones. Lo que hay que mirar con cuidado acá son los siguientes fenómenos. Primero, que a medida que la velocidad de impacto disminuye, aumenta bastante la dispersión de este coeficiente. Y segundo, que en algunos casos puede tomar valores mayores a 1, cosa que llama un poco, o llamó al principio un poco la atención. Una posible justificación de eso es que en realidad uno está midiendo nada más que, o definiendo este coeficiente en términos de una velocidad cinética de traslación, es decir, nada más que como un cociente de velocidades. En realidad, en algunos casos podría haber imperfecciones en la superficie de las partículas que hicieran que estas partículas, aunque sean esferas de bronce o esferas de acero, empezasen a rotar en el momento en que colisionan. Entonces, hay parte de la energía que se transfiere, por ejemplo, a energía de rotación. Otra cuestión también que se observa es que no solamente está esta gran dispersión, sino que los valores medios, digamos, que esta dispersión a veces está muy por debajo de los valores medios que uno podría obtener. Por ejemplo, acá en rojo está donde tenemos la mayor concentración, en la figura que está a la derecha, tenemos la mayor cantidad de experiencias. Es decir, esto da una idea, los colores muestran la distribución de datos, y se ve que hay un montón igual de valores que están por debajo de estos valores más probables. Bueno, el objetivo del trabajo, bueno, el objetivo del trabajo entonces fue tratar de comprender esta transferencia de energía de cuando el grano está interactuando con el entorno, cuando colisiona con el entorno, y se busca caracterizar esa transferencia de energía a la rotación o a algún otro grado de libertad, como voy a mostrar después en el trabajo. Y queremos analizar si es pertinente usar un coeficiente de restitución así definido, como el que expliqué hace un rato, para comprender el comportamiento de disipativos o para caracterizar el comportamiento de disipativos de estos materiales. Vamos a suponer que la dispersión del coeficiente de restitución puede deberse a esa aparición de rotaciones en el momento del impacto, y vamos a tratar de ver si estas rotaciones disminuyen según la velocidad inicial en el impacto sea mayor, que esto, bueno, no voy a hablar de esto en esta charla. Ale, discúlpame que te moleste, que te interrumpa, Ale. Sí. Recién veo ahí en el chat una pregunta de Luis del Bono, que pregunta si de qué material es la base plana donde rebota la esfera, la partícula que sueltan. Bueno, la partícula de estos trabajos. Vos estabas, sí, ves una Yo estaba plana de acero. atento, lo mencionó y justo María aclaró que en estas dos experiencias en particular, una era plana de acero y la otra plana de vidrio. Ahí está, claro. eso era, sí, eso es. Sí, sí. Gracias. En una es esferas de acero contra vidrio, y en el otro esferas de bronce contra acero. Contra acero. Y hay una pequeña también diferencia en el tamaño de las partículas. Bueno, una tiene un radio de 3 milímetros, la otra es casi de 5. Y igual en el trabajo de King, del 2011, el que estoy mostrando a la izquierda, ellos ensayaron un montón de otros materiales, tamaños, y creo que 2 tipos de superficies distintas también.
por si después, si a alguno le interesa, después puedo mandarles bien las referencias de estos trabajos. Gracias. Bueno, a raíz de esto, nosotros alternativamente vamos a introducir un coeficiente de restitución, pero basado en la energía, que va a ser la energía después de la colisión sobre la energía de impacto. Estas energías son las energías totales. El dispositivo experimental que vamos a usar nos permite definir todos los términos de estas energías totales, una energía de rotación, una energía cinética de rotación, cinética de traslación, energía potencial, y entonces vamos a ver qué es lo que ocurre también con este coeficiente definido con las energías, como comenté. Bueno, lo que queríamos hacer era ver el papel de las rotaciones en el epsilon, y por lo tanto hay dos formas que se nos habían ocurrido para poder inducir estas rotaciones. Una es hacer rebotar o hacer colisionar un disco contra una superficie que esté inclinada. Esto produce un impacto que genera un torque respecto al centro de masa. Hemos hecho este tipo de experimentos, discos en realidad interactuando con una doble cuña tipo en B, pero bueno, no voy a mostrar estos resultados ahora, voy a mostrar en cambio lo que tiene que ver con partículas facetadas colisionando contra una superficie plana. Si uno hace colisionar una partícula facetada con una superficie plana, también si la partícula pega con el vértice, se induce un impulso que genera un torque respecto al centro de masa. Lo que vamos a hacer entonces es eso, vamos a hacer colisionar partículas facetadas con distinta cantidad de lados, n igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, infinito, este viene a ser el disco, contra una superficie plana que es de acrílico. Las partículas estas se hicieron mediante una impresora 3D, excepto el disco es de acrílico, sí es de acrílico también, pero ensayamos una de PLA también, es de PLA, todos tienen la misma masa, tienen todas el mismo espesor, a todas, si observan, todas tienen una perforación grande en el centro, eso sirve para poder detectar el centro geométrico de estas partículas con mayor facilidad cuando uno hace un tratamiento de imágenes, y también tienen una pequeña perforación en un costado que nos va a servir para detectar las rotaciones. Los momentos de inercia de esta partícula son todos parecidos al del disco, aproximadamente 3,6 gramos por centímetros cuadrados. El que más difiere es el de la partícula triangular, en realidad, pero los otros más o menos coinciden con el del disco dentro de un determinado error. En todo caso, esto también, si a alguien le interesa, tenemos los cálculos de estos momentos de inercia. Bueno, las partículas estas se van a tirar desde una determinada altura, aproximadamente 20 centímetros, 18 centímetros. En realidad se tiran acá, está la altura de lanzamiento queda tapada un poco por el marco contenedor del dispositivo, que contiene dos placas de vidrio que se ponen en forma vertical. También hemos hecho experimentos donde esto se inclina unos 7 grados para forzar un rozamiento de la partícula contra el vidrio de atrás, que sería, a fin de evitar o tratar de ver si eso controlaba un poco un posible pandeo entre los dos vidrios, que ocurre si uno los tiene perfectamente verticales. La desviación relativa respecto de la gravedad es del orden de la milésima, así que no hay una gran variación en ese sentido. Bueno, la altura entonces esta es más o menos de unos 20-18 centímetros. Todo el proceso se filma y uno puede detectar después la posición geométrica el centro geométrico de la partícula, puede detectar también la perforación, eso nos va a permitir, como les comenté antes, detectar las rotaciones. Y estamos ampliando a 1 o 2,5 milisegundos entre imagen e imagen.
haciendo un estudio sobre la propagación de errores y también sobre la calidad de las imágenes, pudimos inferir que solamente podemos estar seguros o podemos detectar velocidades mayores a los 13 centímetros por segundo. Así que cualquier cosa que nos diese menor fue descartada. Bueno, respecto de los resultados que obtuvimos, tenemos la experiencia testigo, que es la del disco. Obtenemos algo de este estilo, se lanza el disco, se ve que el disco rebota varias veces, acá podemos ver las coordenadas del centro geométrico, acá coinciden con la del centro de masa. Tenemos que los sucesivos rebotes, esta que está en naranja es la componente vertical del centro de masa, la que está graficada en rojo es la componente transversal del centro de masa. Lo que se puede ver es que hay un leve desplazamiento transversal, y uno tiene acá toda la variación y los sucesivos rebotes en la componente vertical. Con estas trayectorias uno puede definir las velocidades normales a la superficie, que en este caso son las velocidades verticales. Por ejemplo, acá si uno tiene, el disco llega a una determinada altura, después cae por la gravedad, y colisiona con esta velocidad de impacto, V sub n, y vemos que después sale con esta velocidad de salida, es decir que los mínimos de esta señal que está en rojo indican las velocidades de impacto, y los máximos de esta señal indican las velocidades de salida. Bueno, por supuesto podemos correlacionar cuáles son los pares, ¿no? Esta es la velocidad de entrada, esta es la velocidad de salida para esta colisión que está acá. Y así podemos determinar entonces para cada colisión el coeficiente de restitución. Veamos qué es lo que obtenemos. Lo que obtenemos para el caso del disco es un coeficiente que de nuevo se observa que hay una mayor dispersión. Acá está el coeficiente de restitución en función de la velocidad de impacto. Se ve que a medida que la velocidad de impacto disminuye, hay una mayor dispersión. En esta otra figura, a la derecha, tenemos esa dispersión, justamente es bastante más grande la dispersión a velocidades bajas. Lo que hicimos fue tomar ventanas de 10 centímetros para la velocidad de impacto y obtener valores medios, que están graficados con estos cuadraditos acá en gris. En valor medio se obtiene un coeficiente de 0,87, más o menos 0,05. En este caso del disco, en ningún momento vimos colisiones que nos lleven a épsilons mayores a 1. Veamos qué pasa con el coeficiente de restitución para partículas facetadas. Por ejemplo, bueno, acá arriba podemos ver para la partícula de 3 lados. Bueno, si tengo un problema. Acá abajo tenía la partícula de 9 lados, no sé por qué no se me activan. Ahora, bueno, después en todo caso, también, si les interesa se las puedo mostrar. Pero bueno, se puede observar, acá tenemos la variación de las coordenadas en función del tiempo, se puede ver que tenemos múltiples rebotes. Fíjense que ahora la componente vertical es mucho más caótica, es decir, no hay una disminución monótona de los máximos, como ocurría antes, sino que ahora de repente tengo en este rebote la partícula alcanza un máximo que es menor, por ejemplo, al máximo que alcanza en la siguiente interacción. Lo que está indicando, por ejemplo, que acá voy a tener mayor velocidad de salida, que me permitió alcanzar una altura mayor en este caso. La otra cosa que se puede observar acá es que tenemos también una mayor desviación transversal del movimiento. Habrán visto la partícula se mueve lateralmente. El momento que genera. Claro, y eso ocurre porque estas partículas facetadas también, como habrán visto, pueden rotar, es decir, rotan de forma mucho más importante que lo hacía el disco. Es decir, que tenemos asociado a la colisión de estas partículas facetadas la aparición de rotaciones y de movimientos transversales.
Bueno, vamos a analizar. Acá tenemos, por ejemplo, para la partícula de 3 lados, tenemos que el 20% de las colisiones mostraron un épsilon mayor a 1. Acá tenemos, bueno, esto es un valor medio calculado sobre todo el conjunto, que obviamente por ahí no es muy representativo. Se ve de nuevo que tenemos una mayor dispersión a velocidades bajas de impacto. Se ve claramente que tenemos también muchos valores por arriba de 1, bastante más arriba de 1. Y acá en la otra figura podemos ver lo que ocurre si uno define un coeficiente en términos de cocientes de energías totales. Que obviamente no hay forma de que estemos creando energía, y efectivamente no vamos a observar en esta situación valores que superen a 1. Acá tenemos también un coeficiente que vale 0,73, y se observa, sin embargo, que hay una dispersión, que hay una mayor dispersión a velocidades bajas de impacto. Acá están graficadas en esta figura superior estas dispersiones, tanto para el épsilon como para el épsilon E, es decir, basado en la energía. Se ve que el coeficiente de restitución presenta una dispersión mucho mayor que si uno lo define en términos de energía. Veamos ahora una comparación de los valores medios. Como les comenté, en estos gráficos lo que hicimos fue tomar ventanas de 10 centímetros y promediamos los valores de épsilon que caían en esas ventanas. Entonces, graficando esos valores medios en función también de las velocidades medias de esas ventanas, tenemos este comportamiento. Podemos ver acá, en triangulito puse la partícula triangular, en el círculo es el disco, y el rombo es para la partícula de 9 lados. Lo que se observa es que tenemos un coeficiente mayor, un coeficiente de restitución que va aumentando a medida que la cantidad de lados va disminuyendo. Esto ocurre para velocidades bajas. Fíjense que parecería haber una velocidad umbral sobre la cual el comportamiento se invierte. Es decir, que para velocidades medias altas se observa que el coeficiente de restitución disminuiría a medida que uno va aumentando la cantidad de lados de la partícula. Lo mismo se observa para el épsilon sub e, simplemente que acá, bueno, no observamos valores superiores a 1. Otra cosa que se puede observar acá, creo que está en la filmina que sigue, son las grandes dispersiones que se observan en épsilon en relación a las dispersiones que se observan si uno toma un coeficiente en términos de energía. Si miramos justamente la dispersión que tiene épsilon en función de la velocidad de impacto, observamos que a medida que la cantidad de lados disminuye, como comenté antes, la dispersión también aumenta mucho, y acá se observa que a medida que aumenta la velocidad de impacto, disminuye la dispersión hasta que llega a un valor constante que dependería de la cantidad de lados que tenga la partícula. Esta velocidad parece ser la misma para todas las partículas, estamos entre 3 e infinito acá, para todo el rango que nosotros, todo el rango que creo que se puede estudiar. Y la velocidad umbral parece estar en 75 centímetros por segundo. Lo que hicimos posteriormente fue tomar valores medios sobre de estos, por ejemplo, agarramos la partícula triangular y tomamos valores medios de todo, teniendo en cuenta todo lo que se observaba, independientemente de la velocidad, y eso nos daba, por ejemplo, 0,86, como les comenté antes, más o menos 0,39, pero después tomamos valores medios para, si ustedes se acuerdan acá, tendría que haberlo puesto, podíamos dividir entonces una zona de velocidades bajas y una zona de velocidades medias altas. Entonces tomamos nada más que promedios en cada una de en esos rangos de velocidad. Eso hace que tengamos, por ejemplo, mayores dispersiones a velocidades bajas, con valores que pueden superar a 1, como valor medio, y para velocidades medias altas lo que teníamos es que ahora tenemos, se observaba, si se acuerdan de la figura que mostré antes, que tenemos mucha menos dispersión y un valor, podemos definir un valor característico, en todo caso, para este coeficiente. Cuando uno hace lo mismo en términos del coeficiente, en términos de energía,
lo que uno obtiene es que si uno toma todo el rango de velocidades, no hay mucha variación si uno toma los coeficientes divididos en dos rangos, ¿no? Para velocidades bajas o velocidades altas. Fíjense que en este caso, estos valores, si uno toma el valor medio en todo el intervalo, ese valor medio comprende los valores, caracteriza bien el comportamiento a bajas velocidades de impacto o a altas velocidades de impacto. Fíjense que acá tenemos también, comparado por ejemplo con el caso de la partícula enneagonal y el disco. Bueno, esto es las figuras que les había mostrado antes. Ahora, justamente lo que hicimos fue ver cómo obtuvimos el promedio, por ejemplo, para n igual a 3, de todos estos valores, independientemente de la velocidad, es decir, para el rango completo de velocidad, y lo mismo hicimos para todas las partículas y graficamos ese valor medio en función de 1 sobre n. De esa forma tenemos n igual a 3 acá a la derecha, n va disminuyendo hacia la izquierda, y cuando tenemos el caso del disco, que n es infinito, tenemos este valor que está en 1 sobre n igual a 0. ¿Está bien? Vemos que si uno toma estos coeficientes promediados en todo el rango de velocidades, bueno, uno puede definir, se observa siempre que el coeficiente de restitución queda por sobre el coeficiente de restitución definido con las energías. Se observa que lo que sí se observa es que tenemos una mayor dispersión de esos coeficientes cuando la cantidad de facetas va disminuyendo. Veamos qué ocurre ahora si tomamos los valores medios, pero teniendo en cuenta estos valores umbrales, ¿no? En este caso acá tenemos el coeficiente en función de 1 sobre n, pero para velocidades debajo de la velocidad umbral, es decir, lo que llamábamos velocidades bajas. En ese caso, de nuevo, siempre tenemos que el épsilon es mayor que el épsilon e, es decir, que el épsilon medido en términos de las velocidades, y se pueden ver que hay de nuevo acá grandes variaciones. Bueno, acá es donde en realidad está toda la dispersión para velocidades bajas del épsilon. Es decir, tenemos una dispersión que va disminuyendo a medida que la cantidad de lados de la partícula aumenta. Por el otro lado, si ahora vemos la misma curva en términos de las velocidades altas, es decir, promediando nada más que los valores de las velocidades por arriba del umbral, observamos por ahí que esta curva se parece bastante a la que teníamos en el rango completo. Es decir, por supuesto acá habíamos visto que teníamos dispersiones mucho más bajas, pero también van disminuyendo a medida que n va aumentando. Bueno, esto es un poco lo que comenté antes en términos de la dispersión en función del número de facetas para el rango completo de velocidades. Para el épsilon va disminuyendo a medida que n disminuye, perdón, a medida que n aumenta. Acá está para el caso de 75, para velocidades bajas por debajo de 75 centímetros por segundo. Claramente tenemos dispersiones mucho más importantes, por ejemplo, para n igual a 3 de 0,8, cuando acá era de 0,4, si se duplica. Y en el caso de velocidades altas, se observa que disminuye bastante la dispersión para esos datos, ¿no? Acá tenemos 0,2, es decir que disminuimos a la mitad la dispersión que se observaba para el rango total, y fuimos a un cuarto de la dispersión que se observa a velocidades bajas. Bueno, como les había comentado antes, queremos interpretar estos resultados en términos de la transferencia de energía, es decir, en términos de si tiene que ver con la aparición de estas rotaciones, la presencia de estos épsilons mayores a 1. Acá, por ejemplo, para n igual a 3, está graficada la energía total en rojo, y la energía de rotación está graficada en azul. Tenemos que cuando la partícula entra en vuelo, hay una leve disminución de la energía total debido a la fricción. Eso no lo comenté, después si alguien quiere lo puedo comentar un poco más, pero vimos que esta fricción en realidad son despreciables frente al resto de los fenómenos que están involucrados.
Una vez que la partícula choca contra la superficie plana, hay una gran disminución, una gran disipación de energía. Acá de nuevo la partícula vuela casi con una velocidad casi constante o con muy poca pérdida de energía por fricción durante el vuelo. Y acá, por ejemplo, vuelve a chocar, hay una disminución de la energía total, pero se puede observar que mientras hasta ese choque antes no había rotación en la partícula, por ejemplo acá empieza a haber una rotación, una transferencia, o hay una componente de la energía de rotación muy importante. En este otro gráfico mostramos cuál es la proporción o el porcentaje de energía de rotación respecto al total. En los primeros choques casi es nula, y por ejemplo en este choque, que es muy importante, es mayor al 50%. Es decir, la energía total, la mayor, más del 50%, corresponde a energía cinética de rotación. Se ve después, bueno, que también en los choques sucesivos, también es bastante importante en varios de los choques. Veamos ahora en detalle, esto es para n igual a 9. Veamos cómo, quería mostrarles esto que es una descomposición, si quieren, de las energías que tenemos, los distintos tipos de energías que puede tener la partícula, los distintos modos. Tenemos en naranja la energía potencial, que por supuesto tiene un comportamiento igual que el de la energía vertical. Perdón, de la variación temporal de la posición vertical del centro. Tenemos después, en celeste tenemos la variación de energía cinética de traslación, y en rosado la variación de energía cinética de rotación. Tenemos acá varios impactos. Esta es una partícula, se deja caer, impacta, colisiona, rebota. Y fíjense, por ejemplo, en esta primera colisión, tenemos que impacta con una velocidad alta, sale con una velocidad un poco más baja. Lo mismo ocurre en esta colisión, pero nos vamos a detener ahora en esta colisión, que la voy a analizar un poco más en detalle en la diapositiva que sigue. Fíjense que en esa colisión lo que se observa es que tenemos primero una gran disminución de la velocidad de impacto. Esto que estoy graficando en celeste es la energía cinética total. Si uno calcula el coeficiente de restitución, esto da 0,53, que está muy por debajo del valor medio de 0,85. Es decir, que hubo una gran disminución. Recuerden que este épsilon está relacionado al movimiento normal, al movimiento vertical. Es decir, que en realidad esta gran disminución de energía cinética total se debe a una gran disminución de velocidad vertical, que ya empieza a dar cuenta de estas grandes dispersiones muy por debajo de los valores medios que se observan. Y en esta colisión se observa que hay un aumento de la energía cinética de rotación. En la próxima colisión, lo que se observa es que la energía de rotación disminuye notablemente. Y veamos qué ocurre con la energía de traslación. La energía de traslación se observa que ahora la partícula colisiona con una velocidad, pero sale eyectada con una velocidad bastante más grande, lo que está llevando a un coeficiente de restitución por arriba de 1. ¿De dónde vino este incremento en la energía cinética de traslación? Bueno, vino seguramente de una disminución de esta energía cinética de rotación. A fin de un poco cuantificar esas transferencias, lo que hicimos fue concentrarnos entonces en las colisiones que tenían epsilon mayor a 1. En ese caso sabemos que la velocidad de impacto, sí es menor a la velocidad de salida, y eso significa que la energía cinética asociada al movimiento vertical tiene que aumentar. Entonces nos vamos a quedar con esa situación. Vamos a fijarnos, lo que queremos determinar es si estos incrementos en energía cinética relacionados a la componente vertical
lo podemos correlacionar más a transferencias que vengan de movimientos de traslación transversales, no verticales, si vienen de los movimientos de rotación, de transferencia de energía de rotación, o si viene de pérdida de energía potencial. Entonces, como vamos a ver, estamos interesados en eso, vamos a ver cuándo hay disminución de energía en esos grados de libertad. Vamos a obtener las tasas, donde tenemos en el numerador los incrementos de energía cinética asociados a la componente vertical, y en los denominadores vamos a tener las disminuciones debido a la energía cinética asociada al movimiento transversal, energía potencial y energía cinética de rotación. Es decir, que tenemos los numeradores positivos, los denominadores negativos, así que por construcción estas tasas son negativas, aunque después las voy a trabajar en módulo, así que por ahí, por si me olvido de comentarlo posteriormente, van a ver, los pongo como positivos, pero es porque voy a trabajar con los módulos de estas tasas. Bueno, por ejemplo, con n igual a 9, el 12% de las colisiones mostraron un épsilon mayor a 1. Lo que hicimos fue, el 18% mostraron estas tasas negativas relacionados a movimiento o a energía de traslación asociada al movimiento transversal que puede haber ido a la componente vertical. 94% de las colisiones mostraron una posible transferencia de energía potencial a la componente vertical, y el 99% de estas colisiones mostraron una posible transferencia de energía de rotación a la componente vertical. Acá lo que es importante observar es que estas tasas, por ejemplo, si uno mira la tasa que corresponde a la transferencia de energía de rotación a la componente vertical, toda esta, acá tenemos un histograma de estos valores, todos son menores a 1, o casi todos, hay un 98% de esta tasa, el módulo es menor a 1. Eso nos estaría indicando que solamente la disminución de energía de rotación puede explicar el aumento de energía cinética de traslación asociado a la componente vertical. Es decir, que solamente la transferencia de energía de rotación puede explicar un aumento en la componente vertical después del impacto. ¿Qué pasa con los otros dos modos de energía? Tenemos, por ejemplo, que en este caso, en el caso de los movimientos transversales, tenemos que la mayoría, el 92,5% de las colisiones, una variación de energía cinética asociada, o si quieren de aumento asociado, una disminución de la velocidad transversal, no explicaría el aumento que se observa en el aumento de la velocidad vertical. Y lo mismo pasa para el caso de que uno considere posibles variaciones en la energía potencial. El 70% de las colisiones, una disminución en esas colisiones de la energía potencial no llega a explicar el aumento necesario para obtener estos épsilos mayores a 1. Fíjense que en estas distribuciones hay un gran porcentaje, justamente el complemento de esto, qué sé yo, un 7,5%, nada más que cae por debajo de 1. El 92,5% tiene estas tasas por arriba de 1. Bueno, lo mismo pasa para este caso. Bueno, ya esto es para redondear. Entonces, si uno tiene en cuenta, ahora uno pone estas tasas que presentan, que están por debajo de 1 con respecto a la cantidad total de colisiones que se observan con épsilon mayor a 1, para todos los tipos de partículas, de n igual a 3, 4, 5, 6, hasta 10, porque después de 10, para la partícula de 15 lados y para el disco ya no hay colisiones con épsilon mayor a 1, entonces no puedo analizarlas, y lo que observamos es que en todos los casos
estas tasas estas tasas que tienen módulo menor a 1, que son aquellas que podrían justificar por sí mismas el aumento que se observa en el incremento en esta velocidad vertical. Fíjense que todos corresponden a la transferencia de energía de rotación a esa componente vertical. Se observan que son casi mayores al 90% en todos los casos, acá para n igual a 6 es un poco menor, y después sí, podría haber transferencia de alguno de los otros modos, es decir, por ejemplo, de energía cinética transversal, que fuese parte de esa energía al modo vertical, pero por sí mismo, es decir, solamente una pequeña proporción podría justificar por sí misma todo el incremento. Si no, podría haber una transferencia, pero hacía falta que también hubiera transferencia de otro modo, que bueno, el que tiene mucha energía son estas energías, estos modos rotacionales. Bueno, entonces a modo de conclusión, en este trabajo estudiamos la disipación de energía de una partícula que colisiona contra una superficie plana. Para esto analizamos o medimos el coeficiente de restitución, la transferencia de energía entre los distintos grados de libertad se estudió, y para ello analizamos durante el proceso de relajación al equilibrio la evolución de la energía cinética, potencial y de rotación, y de la energía total, y las tasas de intercambio de energía para el caso de que tuviéramos epsilon mayor a 1. Respecto de lo que observamos para el coeficiente de restitución, tanto epsilon como su dispersión vimos que dependen de la velocidad de impacto. A medida que para velocidades bajas de las velocidades de impacto, tanto epsilon como su dispersión aumentan cuando la velocidad de impacto disminuye, y permanecen aproximadamente constantes con la velocidad de impacto para velocidades de impacto altas. También epsilon y su dispersión dependen del número de facetas de las partículas. A medida que la partícula es más irregular, podríamos decir, bueno, no me gusta la palabra, vamos a decir, bueno, cuando n disminuye, epsilon y sigma aumentan, pudiendo tomar epsilon valores mayores a 1, y la cantidad de colisiones con epsilon mayor a 1 también es menor a medida que aumenta la cantidad de facetas, siendo prácticamente incomprobables estos eventos cuando n es mayor a 10. Respecto a la transferencia de energía entre los distintos grados de libertad, observamos que el torque que se genera en el impacto induce rotaciones y movimientos laterales, que hace que haya almacenamiento de energía cinética rotacional y traslacional, es decir, en direcciones distintas a la vertical, que es lo que ocurría, por ejemplo, lo que generalmente ocurre cuando uno tenía el caso del disco. Bueno, la presencia de rotaciones explican en gran parte la transferencia de energía entre los grados de libertad internos en las colisiones. Bueno, para finalizar, los resultados que obtuvimos permiten comprender el origen de colisiones que tengan epsilon mayores a 1, y también las grandes dispersiones que se observan en el coeficiente de restitución, porque esas, bueno, comenté, al haber transferencia de energía a la rotación, se disminuye a veces notoriamente la velocidad con que sale la partícula, ¿no? Y eso da valores del coeficiente de restitución también muy por debajo del valor medio. Se propuso caracterizar la disipación con un coeficiente que depende de la energía total, que llamamos epsilon E, que da la proporción total de energía disipada en la colisión, que en caso de, por ejemplo, en el caso nuestro, que estábamos con un sistema casi bidimensional, bueno, podíamos calcularlo a este coeficiente. Tal vez sea complicado en algunos casos, pero de ser posible, si uno quisiera caracterizar la pérdida por disipación, sería conveniente calcular este coeficiente en vez del coeficiente de restitución. Bueno, algunos o parte de estos resultados los pueden consultar en esta publicación, que es de este año, y bueno, y después aquellos que estén interesados les puedo mandar el manuscrito cuando lo terminemos del resto de los resultados. Bueno, como perspectivas, la idea nuestra es ahondar un poco más en el rol que tiene la velocidad de impacto
en la dispersión del épsilon E y en la dispersión también del épsilon E. También resulta de interés estudiar la relajación al equilibrio de partículas que tengan una distribución de masa inhomogénea, que era un poco la idea inicial de este trabajo, cuando analizábamos las avalanchas que tenían una distribución no homogénea de masa. Para eso, de nuevo, vamos a trabajar con unas partículas parecidas a las que metíamos en el tambor rotante, que es meter un inserto que puede estar fijo a la vaina exterior que lo contiene, o puede moverse, como se puede observar acá en la película que está mostrada. Y bueno, esto en vistas a tratar de comprender la estabilidad y dinámica de sistemas granulares que sean un poco más realistas, como semillas o cápsulas farmacéuticas, por ejemplo, que estén parcialmente llenas de polvos. Y bueno, y la idea final es tratar de mejorar un poco también la estadística de épsilon, a fin de poder caracterizar las distribuciones asimétricas que se observan, que hemos observado. Bueno, muchísimas gracias. Cualquiera que tenga referencia más o de alguno de los trabajos me puede escribir. Bueno, muchas gracias, Ale. De nada, a ver, voy a parar de compartir. A ver, ahí se ve bien. Se ve bien, bueno, listo. Entonces ponemos acá. Bueno, esta es la parte que veía después, no sé por qué, como empezamos con las preguntas, me colgué un poco. Bueno, me habían pedido también que comente algo sobre políticas generales en cuestiones de género y diversidad que se están implementando en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Allá por 2009 surgió del rectorado de la universidad algunos lineamientos sobre empezar a incluir esos temas, y finalmente en la Facultad de Ingeniería se formó una Secretaría de Inclusión, Género y Bienestar y Articulación Social en el 2017. Ellos empezaron creando, bueno, un programa por la igualdad de género, que era para promover justamente la igualdad de género y de oportunidades que hubiese en la Facultad de Ingeniería. Para eso se creó una comisión de prevención ante situaciones de violencia de género, que buscaba sensibilizar, concientizar acerca de la violencia y la discriminación de género, para los cuales realizaron distintas actividades. Esta comisión está compuesta por representantes de los distintos departamentos de la Facultad de Ingeniería, integrantes también del centro de estudiantes, e integrantes de los gremios docentes y no docentes. Actualmente la comisión se encuentra elaborando estadísticas y generando herramientas, bueno, para conocer cuál es la situación en la Facultad de Ingeniería respecto de la temática de género. Me comentaron que, bueno, el año pasado estuvieron un poco, no sesionaron directamente, debido a la cuarentena, y bueno, ellos realizan periódicamente igual campañas de prevención y concientización. Para eso, para sensibilizar y alertar sobre situaciones de discriminación, maltrato, hostigamiento y acoso ejercido por cuestiones de género u orientaciones o cualquier tipo de orientación sexual. Bueno, también articulan acciones para implementar, han establecido un protocolo y articulan las acciones de ese protocolo en caso de que bueno, haya problemas de discriminación de género o situaciones de violencia. Y bueno, han establecido redes interinstitucionales que permiten también fortalecer el funcionamiento de este programa. Ellos han realizado también elaboración de material audiovisual, por ejemplo en la Facultad de Ingeniería apenas el 20% del alumnado son mujeres, y bueno, para problematizar acerca de este bajo porcentaje, para mostrar este bajo porcentaje e incentivar a las mujeres a estudiar la carrera de ingeniería, ellos elaboraron un video que se llama Futuras Ingenieras, está en la página web de la facultad para quien quiera verlo, o si no les puedo pasar después el link, donde también es una charla que se muestra en las distintas charlas de promoción que hace la Facultad de Ingeniería, que estas charlas cuando están destinadas a estudiantes de las escuelas secundarias, para fomentar el estudio de la ingeniería por parte de las mujeres.
Bueno, entre las distintas acciones que ha tomado esta Secretaría, en el 2017 participaron por primera vez del Women in Data Science, que era la 6ª edición de esta conferencia organizada por la Universidad de Stanford, donde también contó con paneles y presentaciones de más de 20 mujeres profesionales de la Argentina. También han realizado distintos encuentros sobre violencia de género y universidad. Estas actividades, por ejemplo, se dieron especialmente, por ejemplo, cuando se lanzó la creación de esta comisión de prevención ante situaciones de violencia, y después también han realizado un encuentro de mujeres y ciencia que se realizó en conjunto con la IEEE y perdón, me fui de acá, y la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Después, en el 2018, hubo un taller en reflexión al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y han realizado después distintos ciclos de reflexión en distintas temáticas de género. Bueno, acá nombré algunos: el primer acercamiento a la temática, conceptos básicos de patriarcado, sexismo, sexo, género, machismo, micromachismo, violencia de género y feminismo. Otro ciclo de diversidad e identidades, en conmemoración a la sanción de la Ley de Identidad de Género, y otro taller en violencia contra las mujeres, femicidios, en torno a una de las jornadas del Ni Una Menos. Bueno, eso es el tipo de actividades, digamos, que se hacen en la FIUA, pero sí, me puse en contacto con ellos y me dijeron que estuvieron un poco en stand-by. En este momento... así todo tienen una actividad bastante importante, digamos. Creo que nada de todo esto sucede en la facultad nuestra, por ejemplo. Es más, no sé ustedes en la UBA o en la Facultad de Ingeniería si han iniciado o si está implementando el tema de las capacitaciones por la ley de Micaela. Sí, bueno, sí, es obligatorio para todo el personal de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. De hecho, la misma universidad generó un curso de carácter obligatorio. Eso me olvidé de mencionarlo, pero sí. Porque eso no sé bien, ¿no? Yo soy CONICET también. Y en el CONICET sí que hay unos cursos, pero me parece que la UBA tiene sus propios cursos con su propia evaluación. Es un curso y lleva una evaluación que, bueno, no es muy complicado, pero bueno, hay que pasar los cursos. Bueno, por eso, pero vemos que, por ejemplo, están recontra adelantados respecto de lo que es la tecnológica, por ejemplo. Ni siquiera creo que ha implementado aún la capacitación de la ley Micaela, y bueno, creo que no tenemos, no sé si alguien de los que están por acá en gestión conoce que haya alguna secretaría de género en la facultad, pero veo que eso es una instrumentación formal de una política activa, digamos. Tenemos que aprender todavía, nos queda mucho por recorrer en ese sentido, me parecen a ustedes. Sí, creo que también es importante, yo tomé igual mucho conocimiento a raíz de que conocí a alguien que estaba en la comisión, y que es una comisión que justamente, la importancia de la comisión está, no de la Secretaría instauró esta comisión que se encargó de establecer un protocolo para atender casos, ¿no? Casos que pueden surgir, y la verdad que, digamos, son casos también de violencia laboral, también hay, digamos. Uno puede encontrar de género, pero bueno, se puede dar en cualquier caso. Y creo que eso es importante también, porque qué sé yo, ayuda primero a tener un lugar, si alguien tiene sufre algún tipo de violencia, tener un lugar institucional donde recurrir, donde se puede de repente hacer una conciliación, o ver también, bueno, la gravedad o no del tema. La comisión, por supuesto, quise averiguar si tenían estadística o no. Me dijeron que estaban un poco parados. Ellos quieren tener una estadística, pero igualmente también hay unas cuestiones de confidencialidad, sí, eso. Que son bastante estrictas. Claro. Así que ellos casi, creo que ni siquiera se discuten con la totalidad de la comisión. El tema lo toma alguien y lo desarrolla, tengo entendido. Bueno, justamente, porque son temas a veces que pueden ser sensibles, ¿no? Seguro, sí, tal cual. La UBA, de alguna manera,